Los pecados y las buenas obras, según el Evangelio de Jesucristo. Un ensayo teológico completo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Evangelio de Jesucristo representa la revelación más completa y definitiva de la voluntad de Dios sobre la conducta humana. A lo largo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en las cartas apostólicas que los complementan, se articula con precisión qué constituye el pecado ante los ojos de Dios y qué acciones son agradables a Él. Este ensayo examina en profundidad ambas dimensiones: los pecados que alejan al ser humano de Dios y las obras de bondad que lo acercan a Él. La enseñanza moral del Evangelio no se limita a una lista de prohibiciones o mandatos externos. Jesucristo va más allá de la ley de Moisés Para exigir una transformación interior del corazón. en el Sermón del Monte Que constituye la carta magna de la ética cristiana. Jesús declara que no basta con no matar. quien abriga ira injusta contra su hermano ya peca. No basta con no cometer adulterio. Quien mira a una mujer con deseo lujurioso ya ha adulterado en su corazón. Esta radicalización moral coloca el origen del pecado y de la virtud en la intención y en la disposición interna del alma. El presente ensayo analiza los pecados y las buenas obras desde diversas perspectivas del texto evangélico. Las enseñanzas directas de Jesús, Las parábolas los ejemplos narrativos y las exhortaciones apostólicas. que desarrollan el mensaje del Maestro, El objetivo es ofrecer una visión comprensiva teológicamente fundamentada y espiritualmente edificante para todo creyente que desee vivir conforme al Evangelio. la naturaleza del pecado. La palabra griega más común en el Nuevo Testamento para referirse al pecado es amartía. Que literalmente significa errar el blanco, desviarse del camino. Esta definición ya contiene una enseñanza profunda. El pecado no es simplemente una transgresión de una norma exterior, sino una desviación del propósito para el que Dios creó al ser humano. El ser humano fue creado para amar a Dios con todo su ser y amar al prójimo como a sí mismo. Todo lo que se aparta de ese doble mandamiento constituye pecado. El apóstol Juan ofrece otra definición fundamental. Todo aquel que comete pecado, Infringe también la ley. pues el pecado es infracción de la ley. Esta definición complementa la anterior. El pecado no solo es errar subjetivamente, sino también una transgresión objetiva de la voluntad de Dios. Revelada, Jesús mismo insiste en que la ley Y los profetas no quedan abolidos, sino que en él encuentran su cumplimiento pleno. existe también la distinción entre pecado de comisión Hacer lo que Dios prohíbe, y pecado de omisión. dejar de hacer lo que Dios manda. La parábola Del buen samaritano, ilustra dramáticamente el pecado de omisión. el sacerdote y el levita no hicieron nada malicioso por sí mismos. Pero al pasar de largo ante el herido pecaron por omisión de la misericordia debida. Del mismo modo, En el juicio final, descrito en Mateo 25, los condenados no son acusados de crímenes activos, sino de no haber dado de comer al hambriento, no haber visitado al enfermo, no haber vestido al desnudo. 2. El orgullo y la soberbia El orgullo, la soberbia, es considerado en la tradición cristiana como el pecado primordial. la raíz de todos los demás. Males. Jesús lo combate frontalmente a lo largo de su ministerio. En la parábola del fariseo y el publicano, El fariseo convencido de su propia justicia, ora glorificándose a sí mismo ante Dios. el publicano En cambio, no se atreve ni a levantar los ojos al cielo y ruega humildemente: Dios se propició a mí, pecador. Jesús concluye: Os digo que este descendió a su casa
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La soberbia se manifiesta también en el afán de ocupar los primeros puestos. en el deseo de ser reconocido públicamente. Jesús advierte contra quienes aman los primeros asientos en las sinagogas Y las salutaciones en las plazas. Esta búsqueda compulsiva de reconocimiento humano sustituye la búsqueda de la aprobación divina. vaciando de sentido la práctica religiosa, El orgullo espiritual la convicción de ser más santo o más justo que los demás, es especialmente peligroso. porque se disfraza de virtud. Jesús denuncia este pecado en los escribas y fariseos con extraordinaria dureza. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por los hombres. La ostentación religiosa convierte la relación con Dios en un teatro social. En una búsqueda de aplauso humano que corrompe desde su raíz toda piedad Auténtica. Amén, 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 amén. Los pecados y las buenas obras, según el Evangelio de Jesucristo. Un ensayo teológico completo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Evangelio de Jesucristo representa la revelación más completa y definitiva de la voluntad de Dios sobre la conducta humana. A lo largo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Y en las cartas apostólicas que los complementan, se articula con precisión qué constituye el pecado ante los ojos de Dios y qué acciones son agradables a Él. Este ensayo examina en profundidad ambas dimensiones: los pecados que alejan al ser humano de Dios y las obras de bondad que lo acercan a Él. la enseñanza moral del Evangelio no se limita a una lista de prohibiciones o mandatos externos. Jesucristo va más allá de la ley de Moisés Para exigir una transformación interior del corazón. en el Sermón del Monte Que constituye la carta magna de la ética cristiana. Jesús declara que no basta con no matar. quien abriga ira injusta contra su hermano ya peca. No basta con no cometer adulterio. Quien mira a una mujer con deseo lujurioso ya ha adulterado en su corazón. Esta radicalización moral coloca el origen del pecado y de la virtud en la intención y en la disposición interna del alma. El presente ensayo analiza los pecados y las buenas obras desde diversas perspectivas del texto evangélico. Las enseñanzas directas de Jesús, Las parábolas los ejemplos narrativos y las exhortaciones apostólicas. que desarrollan el mensaje del Maestro, El objetivo es ofrecer una visión comprensiva teológicamente fundamentada y espiritualmente edificante para todo creyente que desee vivir conforme al Evangelio. la naturaleza del pecado. La palabra griega más común en el Nuevo Testamento para referirse al pecado es amartía. Que literalmente significa errar el blanco, desviarse del camino. Esta definición ya contiene una enseñanza profunda. El pecado no es simplemente una transgresión de una norma exterior, Sino una desviación del propósito para el que Dios creó al ser humano. El ser humano fue creado para amar a Dios con todo su ser y amar al prójimo como a sí mismo. Todo lo que se aparta de ese doble mandamiento constituye pecado. El apóstol Juan ofrece otra definición fundamental. Todo aquel que comete pecado, Infringe también la ley. pues el pecado es infracción de la ley. Esta definición complementa la anterior. El pecado no solo es errar subjetivamente, Sino también una transgresión objetiva de la voluntad de Dios. Revelada, Jesús mismo insiste en que la ley Y los profetas no quedan abolidos, sino que en él encuentran su cumplimiento pleno. existe también la distinción entre pecado de comisión Hacer lo que Dios prohíbe, y pecado de omisión. dejar de hacer lo que Dios
muestra dramáticamente el pecado de omisión. El sacerdote y el levita no hicieron nada malicioso por sí mismos, Pero al pasar de largo ante el herido, pecaron por omisión de la misericordia debida. Del mismo modo, en el juicio final. descrito en Mateo 25, Los condenados no son acusados de crímenes activos, sino de no haber dado de comer al hambriento, no haber visitado al enfermo, no haber vestido al desnudo. 2. El orgullo y la soberbia. El orgullo, la soberbia, Es considerado en la tradición cristiana como el pecado primordial. la raíz de todos los demás. Males. Jesús lo combate frontalmente a lo largo de su ministerio. En la parábola del fariseo y el publicano, El fariseo convencido de su propia justicia, ora glorificándose a sí mismo ante Dios. el publicano, En cambio, no se atreve ni a levantar los ojos al cielo y ruega humildemente: Dios se propició a mí, pecador. Jesús concluye: Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. porque cualquiera que se enaltece Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La soberbia se manifiesta también en el afán de ocupar los primeros puestos. en el deseo de ser reconocido públicamente. Jesús advierte contra quienes aman los primeros asientos en las sinagogas Y las salutaciones en las plazas. Esta búsqueda compulsiva de reconocimiento humano sustituye la búsqueda de la aprobación divina. vaciando de sentido la práctica religiosa, El orgullo espiritual la convicción de ser más santo o más justo que los demás, es especialmente peligroso. porque se disfraza de virtud. Jesús denuncia este pecado en los escribas y fariseos con extraordinaria dureza. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por los hombres. La ostentación religiosa convierte la relación con Dios en un teatro social. En una búsqueda de aplauso humano que corrompe desde su raíz toda piedad. Auténtica. Amén, amén.